Hola chicos, en este video, vamos a tratar el tema de relaciones entre los ismos y las independencias. Para comprender este tema, debemos saber cuál es la definición de ismo, que es la tendencia innovadora, especialmente en el pensamiento y en el arte. Con esto en mente, vamos a mencionar la sociedad y política de los movimientos sociales en el siglo XX. Algunos de estos movimientos son el movimiento obrero, el movimiento feminista, el indigenismo, el ecologismo y el ecofeminismo. También vamos a hablar del arte moderno y el poder que influyó en las independencias. Tenemos el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo. Sociedad y política, los movimientos sociales en el siglo XX. El movimiento obrero, desde el siglo XIX, el capitalismo industrial, que buscaba reducir, cada vez más, los costos, y aumentar la producción, implementó la producción, en masa, sin considerar las condiciones, de los trabajadores. Muchas de las jornadas laborales, eran muy largas, y monótonas, además, se ganaban, salarios bajos, y no está de menos decir, que en la contratación, se encontraban niños y mujeres, en trabajos forzosos. Existía una carencia de una legislación que regula los derechos de los trabajadores, y esto provocó la indignación y la rebelión de varios sectores sociales. Las primeras manifestaciones obreras se originaron en Inglaterra. Debido a esto, se formaron asociaciones solidarias y de reivindicación. Los objetivos de estas asociaciones era mejorar las condiciones laborales y buscar garantizar los derechos de asociación y de huelga. A continuación, les mencionaremos cuántas asociaciones de obreros se formaron. En 1864, se construyó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional. La conformaron con obreros de Francia e Inglaterra. El objetivo era fomentar la solidaridad entre los obreros de todas las naciones, pero no fue fácil su creación, puesto que estuvo sometida a una fuerte represión por parte de las naciones de europeos, y más aún, las diferencias ideológicas dividieron a la asociación entre los partidos de Karl Marx, que eran los comunistas, y los de Mikhail Bakunin, que eran los marxistas. Esta división provocó la disolución del movimiento. De la Segunda a la Cuarta Internacional. En 1889, se estableció la Segunda Internacional, en cuyo seno se produjo la mayor división del movimientos, ver entre marxistas y anarquistas, siendo estos últimos expulsados. Debido al ascenso del comunismo en Rusia, se funda la Tercera Internacional, en 1918, y por otras circunstancias, también se divide. Debido a la burocratización del Estado obrero, y la llegada de Stalin al poder, nace en 1938, la Cuarta Internacional, dirigida por León Trotsky. El feminismo. Este movimiento nació porque en épocas anteriores, la sociedad era patriarcal, y las mujeres plantearon una lucha por sus reivindicaciones. Su lucha se basaba contra el sexismo, es decir, tenía una ideología heterogénea. El derecho al sufragio se convirtió en la principal demanda, tanto de burguesas como de obreras. Y con esto, se formó también el movimiento sufragista, que tuvo mayor fuerza y repercusión en Estados Unidos e Inglaterra. En la primera lucha por el derecho al sufragio, estuvo asociado al abolicionismo. Después de que finalizó la Guerra Civil, se concedió derecho al voto a las personas afrodescendientes, pero no a las mujeres. Tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno declaró la amnistía para la Unión, y reconoció a las mujeres su derecho al voto. En América Latina, el sufragismo se redujo
a las clases privilegiadas. En el siglo XX, se logró el sufragio universal. El indigenismo. Su objetivo era reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el contexto de la discriminación y etnocentrismo, sufridos desde la época de la colonia, hasta su exclusión del desarrollo de los estados latinoamericanos. Tomó fuerza a finales del siglo XX, y se convirtió en bandera política de muchos estados. Buscaban proclamar leyes para incorporar a los indígenas al desarrollo de los países, recuperar y conservar su acervo cultural, y proteger sus tierras y entorno natural. Algunas de las mujeres indígenas fueron Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, en Ecuador, y Rigoberta Menchú, en Centroamérica. Instituciones como el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Comunista Ecuatoriano, y el primer Sindicato de Campesinos de Cayambe, sirvieron de contexto al desarrollo del indigenismo en Ecuador. El primer Congreso Campesino fue dirigido por Dolores Cacuango. Hablemos un poco de esta gran mujer en la historia. Fue hija de padres indígenas, nació en 1881, desde pequeña realizaba trabajos en la hacienda y en actividades domésticas, y cuidaba de los animales de Loasipungo, quien trabajaba como empleada doméstica, y el poco dinero que podía ganar lo llevaba a sus padres, quienes vivían en las faldas del Cayambe. Desde adolescente dio las primeras señales de rebeldía, ya que podía observar las injusticias que se practicaban en la hacienda donde ella trabajaba. En Quito, reafirmó sus ideales de igualdad y libertad, pero fue explotada por la sociedad quiteña. Cabe mencionar que ella fue una persona analfabeta, pero esto no fue limitante para desenvolverse en la vida política. Dirigió varios movimientos sociales, incluyendo la Federación Ecuatoriana de los Indios, impulsó la defensa de los derechos humanos, también fundó la primera escuela bilingüe, quichua, español, del país. Debemos saber que sus ideales trascendieron aún después de su muerte, y su esfuerzo fue reconocido mundialmente. En 2009, la UNESCO hizo un homenaje a la líder indígena ecuatoriana, en París, con la obra Semillas de un sueño, que resaltaba la historia de las mujeres y los derechos de los indígenas en Ecuador. Otra de las mujeres que destacó en la política fue Tránsito Amaguaña, cuyo nombre real era Roselena Amaguaña, al igual que Dolores Cacuango. Nació en la hacienda de sus patrones. A la edad de 14 años, fue obligada a casarse. Su participación revolucionaria se reflejó en la primera huelga de trabajadores agrícolas, en Olmedo. Con Dolores Cacuango participó en la Federación Ecuatoriana de Indios, fue una de las impulsadoras de las escuelas campesinas. Además, que sembró precedentes de justicia, equidad e igualdad. Buscaba la libertad de sus iguales, la recuperación de la tierra y la dignidad del pueblo indígena. Rigoberta Menchú fue reconocida por su lucha en favor de los indígenas de Guatemala. Nació en 1959 y tiene ascendencia maya. Desde niña, trabajó en actividades agrícolas y formó parte del Comité de Unidad Campesina de su país. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992, por todos sus aportes a la sociedad. Lo que ella buscaba era el acceso a la justicia para las víctimas de la guerra civil en Guatemala, así como la defensa de las víctimas de discriminación y racismo. El ecologismo. La industrialización ha privilegiado la sobreproducción para inundar el mercado de productos, para lo cual ha requerido la extracción indiscriminada de materia prima. A finales del siglo XIX, la idea de protección de la naturaleza surgió en Inglaterra. La devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial provocó que se cree una nueva forma de hacer ecologismo, a través de la política y la idea del desarrollo sostenible. Algunos de los movimientos ecologistas
son la Unión Internacional por la Protección de la Naturaleza, el Greenpeace, entre otros. Los principios fundamentales del ecologismo son proteger los recursos naturales, generar conciencia ecológica en la sociedad, y contrarrestar el desequilibrio producido por la tecnología. El ecofeminismo, también llamado feminismo ecologista, reivindica la participación de la mujer en la vida pública, como garantía de preservación del medio ambiente. Debemos saber que este movimiento fue iniciado por mujeres. A lo largo de la historia, la mujer ha valorado, reservado y defendido los ecosistemas en los cuales se ha encontrado. Entre los principales movimientos de ecofeministas está el movimiento del Cinturón Verde, en Kenia. El arte moderno y el poder. El neoclasicismo nació por la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Su arte era principalmente pintura. Tuvo su auge en París y Roma en el siglo XIX y se oponía drásticamente al arte barroco, ya que éste mostraban la monarquía y a la Iglesia. Los principios del arte neoclásico asignó a la pintura un valor didáctico, vieron el arte antiguo como modelo de virtud y perfección, lo que le llamaron verdadero estilo. El término neoclásico fue asignado, de forma despectiva, por las corrientes posteriores, para destacar su falta de originalidad. Debemos saber que el neoclasicismo rechaza los dogmas y tradiciones, prevalecen los temas que tengan que ver con la igualdad, la fraternidad y la libertad, que son el legado de la Revolución Francesa. El romanticismo. Al igual que el movimiento obrero, el arte también reflejó este conflicto ideológico de clases entre el poder económico burgués y el proletariado. Es un movimiento cultural que surgió como reacción al neoclasicismo. En la primera mitad del siglo XIX, en Alemania y el Reino Unido, sus expresiones principales son la pintura, la literatura y la música. Se alejó completamente de los estereotipos de la Ilustración. Los principios del romanticismo. El individualismo, frente al universalismo racional ilustrado. La primacía de la creatividad artística. La originalidad, frente a los patrones rígidos del clasicismo. La nostalgia de paraísos perdidos, entre otros. El realismo. Los movimientos obreros y proletarios dejaron su legado en el arte, de lo cual surge el realismo en Francia. Se desarrolló en el ámbito artístico y literario, y busca representar, objetivamente, los aspectos de la vida cotidiana de la época. Características del realismo: fidelidad al detalle objetivo, frente a la idealización romántica. El hombre concreto de su cotidianidad, y no idealizado, es el centro de la nueva estética. Entre los temas, se encuentran el trabajo de la clase obrera, positivamente valorado, escenas cotidianas, y la caricaturización de la sociedad burguesa. El impresionismo. Entre 1870 y 1839, el arte empieza a cuestionar los valores de la tradición artística occidental. El liberalismo, la industrialización, la ciencia y la técnica modificaron la naturaleza del arte. Los principios del impresionismo es el abandono a la retórica romántica y el sentimiento del paisaje. El paisaje objetivamente representado como tema principal y la ausencia de perspectiva. Gracias por ver el video. Para más contenido, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte.